Dios les bendiga a todos. Seguimos con el curso Consejería Académica y Vocacional. Hoy vamos a tratar la lección número 2 del curso. Así se llama, Estilos de Aprendizaje y Pastoral, es la lección 2 del manual del curso. Vamos a empezar hablando de la diversidad del ser humano. O sea, Dios nos ha hecho cada uno de nosotros diferentes. Somos seres diversos. Como dice ahí la diapositiva, somos únicos, somos irrepetibles. Dios nos ha creado con una diversidad de características físicas y de personalidad que nos distinguen los unos de los otros. Dios a cada uno nos ha dado capacidades que podemos llamarlos de diferentes formas, ¿verdad? La escritura muchas veces habla de dones, pero también podemos hablar de habilidades, de talentos, de competencias. O sea, hay muchas formas de decirlo. El punto es que Dios nos ha dado habilidades distintas y nos ha hecho diferentes a cada uno. No importa si la persona es nacida de nuevo o no, Dios en su gracia común, a los no regenerados, también les ha dado aptitudes, habilidades y competencias que les dan un sello único a cada persona. Entonces sí, a cada miembro de la raza humana, sin importar de si es cristiano o no cristiano, tiene esa bendición de parte de Dios, ¿verdad? Que lo hace ser diferente al resto de los seres humanos. Parte de esos dones, ¿verdad? Que nos diferencian entre nosotros, los que pertenecemos al género humano, al igual que con el resto de la creación, es lo que llamamos inteligencia. O sea, Dios nos hizo con inteligencia. De hecho, antes de seguir con ese punto, me gustaría leer ese versículo, el de Primera de Corintios 12, de 4 al 6, que para mí es todo un himno a la diversidad con la cual Dios nos creó. Entonces vamos a leer Primera de Corintios 12, 4 al 6, y algún voluntario que me lo pueda leer. Amén. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Ok. Bueno, mantengamos la imagen un rato. O sea, lo importante es que hay diversidad. O sea, Dios nos hizo diferentes. Y a veces no nos ponemos a pensar en lo importante que es esto, que Dios nos hizo diferentes. Todos somos diferentes. Eso nos hace especiales. Por ahí había escuchado alguna película decir, ¿verdad? Decir que todos somos especiales es decir que ninguno lo es, pero no, Dios sí para mí, el simple hecho de que seamos únicos nos hace especiales. O sea, no hay nadie igual a Jaime Morales, no hay nadie igual a, bueno, cada uno de los que están aquí escuchando en este momento y los que lo escucharán después grabado, ¿verdad? A veces, aún pensemos, los gemelos idénticos, en el fondo no son idénticos. Bueno, tal vez físicamente se parecen mucho, por razones obvias, ¿verdad? Salieron del mismo óvulo fecundado que se partió en dos. Según la ciencia, es la explicación que nos da de los gemelos idénticos. Pero cuando usted conoce dos gemelos, y la mayoría ha tenido la oportunidad de conocer gemelos idénticos, los que hemos tenido la oportunidad de ello, nos damos cuenta que sus personalidades son muy distintas, sus gustos, sus intereses, son muy diferentes los hermanos que tal vez sí, se parecen físicamente y podrán tener algunos intereses en común, como toda persona, pero en el fondo son diferentes. Y es que Dios nos ha hecho diferentes. Y eso nos hace especiales a cada uno.
El texto aquí que vemos en la pantalla tal vez no está hablando específicamente de diversidad en general, pero sí está hablando de diversidad, por lo menos diversidad en, en los creyentes, ¿verdad? Dios nos ha dado diferentes dones a cada uno de los creyentes, Dios nos ha dado diferentes ministerios. Bueno, y habla ahí también de diversidad de operaciones, o sea que Dios hace diferentes cosas. Él es el que hace todas las cosas, Él es el único que es el mismo, pero a nosotros nos ha hecho diferentes, y esto es importante. Ahora, siguiendo con el siguiente punto, ¿verdad? Que ya lo había mencionado, aún los no regenerados, por la gracia común, esa gracia que Dios da a todos los hombres, ellos también tienen un sello único. Y el siguiente punto que también ya nos hemos hablado, entre esas cosas diferentes está la inteligencia. ¿Sí? Dios nos ha dado una inteligencia diferente a cada uno. A pesar de que esa inteligencia es dada como parte de la imagen de Dios. Recordemos que Dios es un ser racional e inteligente y nos ha hecho a su imagen y semejanza. Es parte de la imago Dei, ¿verdad? Haber sido hechos inteligentes, ¿verdad? Con racionalidad al ser humano. Como dice Génesis 1:27, que dice, hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza, dice Dios. Entonces sí, es uno de los dones que Dios nos ha dado. O sea, esa capacidad de pensar y aprender es un don de Dios. Y algo que muchas veces, pocas veces nos detenemos a pensar, o sea, algo que pocas veces nos detenemos a pensar, es que la manera en que aprendemos y pensamos es diferente en cada persona. Y por ello esto debe ser tomado en cuenta a la hora de explotar nuestras potencialidades para la edificación del cuerpo de Cristo y la gloria de Dios. O sea, si queremos maximizar nuestro servicio para edificar el cuerpo de Cristo y para glorificar a Dios, tenemos que entender que somos diferentes, ¿verdad? Y que aprendemos diferente, que pensamos diferente. ¿Ok? Ahora vamos a seguir a un siguiente punto. ¿Ok? He estado hablando mucho de la gracia común. Los teólogos le llaman la gratia communis en latín. Y sí, hay algo que debemos reconocer y que todo reformado presbiteriano, con tradición reformada, ¿verdad? Es que nosotros creemos en la doctrina de la gracia común. Entonces, lo que han producido los no regenerados lo aceptamos precisamente por la doctrina de la gracia común. Ahora, no lo aceptamos ciegamente, no, los aceptamos aquello que pasa por el filtro de la escritura. Y aquí voy a decirlo. Ok. Aunque muchas cosas no han sido producidas por creyentes, ni han sido dedicadas de forma consciente a la gloria de Dios, Dios, en su obra de la gracia común en este mundo, ha capacitado a personas para hacer contribuciones valiosas para la cultura e incluso para edificación de la iglesia. En resumen, una de las frases que repetimos los reformados y que a mí me encanta es, si algo es verdad de Dios. Los padres de la iglesia creían esto, algunos de los padres de la iglesia, sabemos que los padres de la iglesia no tenían uniformidad de pensamiento, pero hay muchos de los padres de la iglesia que creían esto, por ejemplo, Clemente de Alejandría, Justino Mártir, para ellos, voy a leer literal aquí de lo que he escrito, el logos divino había sido la fuente de toda la inteligencia y moralidad de la raza humana, el maestro de la humanidad en todas partes. Él era la fuente de toda la verdadera sabiduría, perdón, de la verdadera filosofía. Clemente de Alejandría, ¿verdad? Está convencido que la verdad es una sola y que cualquier verdad que Platón haya conocido
no puede ser inconsistente con la verdad que ha sido revelada en las Escrituras. Estos padres de la Iglesia trataron de armonizar estos principios filosóficos con las Escrituras, por ejemplo. En el fondo, si algo es verdad de Dios. Por otra parte, Juan Calvino, uno de los grandes reformadores del siglo XVI, padre de la Reforma, nos dice la siguiente frase que ustedes pueden leerla en su comentario a las epístolas pastorales. Dice, toda la verdad viene de Dios. Y por consiguiente, si los hombres perversos han dicho algo que sea cierto y justo, no debemos rechazarlo, porque ha venido de Dios. Vean las palabras de Calvino, aún suenan más fuertes de como yo lo diría hoy en día, ¿verdad? Él dice, los hombres perversos. Yo diría, los teóricos seculares. Si los teóricos seculares han escrito algo que es verdad, no debemos rechazarlo. Pero el Calvino, con su tono fuerte de la época, eh, reconociendo que el pecado va a estar en todos, no solo en los hombres no regenerados, sino también en los hombres regenerados. Tenemos todavía pecado. Entonces él dice, si los hombres perversos han dicho algo que sea cierto y justo, no hay que rechazarlo. ¿Por qué? Porque es una verdad. Y si es verdad de Dios, porque toda la verdad viene de Dios. Una cita más de Juan Calvino. Esto está en Institución de la Religión Cristiana, en el libro 2, capítulo 2, bueno, el verso 15. Me gustaría que alguno lo lea, para no solo yo hablar. Entonces, si alguno me puede hacer el favor de leerlo. Cuando al leer los escritores paganos veamos en ellos esta admirable luz de verdad que resplandece en sus escritos, ello nos debe de servir como testimonio de que el entendimiento humano, por más que haya caído y degenerado de su inteligencia y perfección, sin embargo no deja de estar adornado aún y enriquecido con excelentes dones de Dios. Si reconocemos al Espíritu de Dios por única fuente y manantial de la verdad, no desecharemos ni menospreciaremos la verdad donde quiera que la halláremos, a no ser que queramos hacer una injuria al Espíritu de Dios, porque los dones del Espíritu no pueden ser menospreciados sin que Él mismo no sea menospreciado y rebajado. Habíamos estado hablando mucho de psicología y consejería, y en general, sea psicología, sea sociología, sea filosofía, sea ciencias de la educación, sea economía, sea ciencias biológicas, ciencias físicas, o sea cual sea la ciencia que ha escrito, Calvino le dice escritores paganos, digamos así, ¿no? Hoy en día que somos eh, menos fuertes a la hora de hablar, tal vez más diplomáticos sería la palabra. Hoy en día que somos más diplomáticos, digamos, cuando los escritores que no son cristianos, o cuando los escritores son seculares, aún en los escritores seculares vemos verdad. Calvino dice, eso es testimonio de que a pesar de que el entendimiento humano, o sea, nuestra racionalidad ha sido contaminada y degenerada por el pecado, aún Dios le ha dado dones a las personas, a pesar de que son personas no creyentes, no regeneradas. Si nosotros reconocemos que es el Espíritu Santo la única fuente y manantial de la verdad, no vamos a desechar lo que es verdad, donde sea que lo halláramos. ¿Ok? O sea, no podemos, simplemente porque, no sé, porque fue Platón el que lo dijo,
porque fue Freud el que lo dijo, porque fue, no sé, Hitler el que lo dijo. Vea. Pero si Hitler dijo algo que era verdad, es verdad de Dios. Se me ocurre decir nombre Hitler, ¿verdad? Que tal vez es uno de los hombres, una de las personas que más aborrecemos, ¿verdad? Dentro de nuestra cultura hoy en día. Pero no importa quien lo haya dicho, si lo que dijo es verdad de Dios. Ok. Ahora, esto no implica que vamos a tener una actitud poco crítica, no, hay que ser crítico. O sea, decir que lo que la gente dice, si es verdad de Dios, no significa que todo lo que diga la gente va a ser verdad. No, la mayoría de las cosas que se dicen, eh, o sea, mucho de lo que dice un teórico no regenerado es verdad, pero mucho va a ser falso. Entonces sí, tenemos que tener una actitud crítica. Y como dice el texto en 1 Tesalonicenses 5, 21 y 22, examinarlo todo, retener lo bueno, y el 22 dice, absteneos de toda especie de mal. O sea, en cualquier teoría psicológica, sociológica, antropológica, etcétera, examinarlo todo, retener lo bueno y absteneos de lo que no sirve, de lo que está mal. En el fondo, las teorías de otras ciencias son simples descripciones de elementos que Dios ya ha creado. O sea, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, un psicólogo? Que hemos hablado mucho de los psicólogos, ¿verdad? Ellos en el fondo lo que hacen es, o sea, se supone, ¿verdad? Se supone que el objeto de estudio de la psicología es la conducta humana. Entonces, se supone que un psicólogo lo que debe hacer es observar la conducta humana y describirla. Como yo muchas veces les he dicho, ¿verdad? Que varias veces he tomado como ejemplo la psicología, pero puede ser de cualquiera. Hablemos de ciencias de la educación, por ejemplo. O sea, ¿qué hacen en el fondo? Estas ciencias describen elementos de la conducta humana, por ejemplo. El problema es que muchas veces se meten en cuestiones de moralidad. O sea, no les toca decidir qué es bueno o es malo, no. Lo que les toca es describir la conducta, sea buena o sea mala, por ejemplo, la psicología. Donde fallan muchas veces es que quieren meterse en el área de la ética y la ética le corresponde, bueno, si lo vemos muy secularmente a la filosofía, no a la psicología, y si lo vemos cristianamente le corresponde a Dios, que al fin y al cabo, Él es la verdad absoluta. A la palabra, que la palabra es la verdad absoluta, ¿verdad? Recordemos Juan 14:6 que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Juan 17:17 que dice, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Entonces, el único que realmente es verdad absoluta, el único que define la verdad absoluta es Dios y su palabra. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Las diferentes teorías, ¿verdad? Epistemológicas, psicológicas, etcétera, que son meras descripciones de elementos que Dios ya había creado, hay que pasarlas por el filtro de la escritura por medio de una cosmovisión realmente cristiana. Y recordemos que una cosmovisión cristiana es teocéntrica en todos los aspectos de la vida. Está centrada en Dios. Y eso es algo que nos diferencia de las otras cosmovisiones, ¿verdad? Una cosmovisión secular, de una cosmovisión humanista. Para nosotros Dios está en el centro. El fin, el fin supremo es glorificar a Dios y se fundamenta en las Sagradas Escrituras.
En cambio, una filosofía secular no es teocéntrica, sino que generalmente va a ser antropocéntrica. Va a poner al ser humano en el centro. El hombre va a estar en el centro. Mientras que una filosofía cristiana, una perspectiva de vida cristiana o una cosmovisión cristiana toma muy en cuenta la naturaleza del pecado, sabe muy bien que todas las áreas de la vida de una persona han sido afectadas por el pecado y reconoce los problemas que se originan en esto. No va a descartar, o sea, una filosofía cristiana de la vida siempre va a tomar en cuenta el pecado, no se va a descartar, no le va a atribuir los problemas humanos a otras cosas, no le va a echar la culpa al ambiente, no le va a echar la culpa al instinto, no le va a echar la culpa a muchísimos factores, ¿verdad? Al contexto, que en el fondo muchas veces las teorías seculares hacen con los problemas del ser humano. Aunque muchos de los aspectos de la filosofía no cristiana pueden ser ciertos, no son absolutos, tienen parte de la verdad, pero no toda la verdad. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Examinar los conceptos y aplicaciones de filosofías como constructivismo, psicoanálisis, racionalismo, positivismo, empirismo, socioreconstruccionismo, psicoanálisis, humanismo, existencialismo, gestal, análisis transaccional, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, toda la cantidad de corrientes de pensamiento que se han implantado en el mundo y que se han ido desarrollando a lo largo de los años, desde la época antigua hasta el día de hoy, y retengamos lo bueno, o sea, examinemos todo, retengamos lo bueno, lo que se acorde a las escrituras, reinterpretémoslo desde una luz, desde una perspectiva teocéntrica, porque si es verdad, si tiene algo de verdad, es verdad de Dios. Pues aquello que es compatible, no lo dejamos, pero aquello, como dice el texto, que es incompatible con una filosofía basada en la escritura, ese hay que desecharlo. Por otra parte, recordemos que la única verdad absoluta se encuentra en Dios. La Iglesia es la depositaria de dicha verdad y es la responsable de difundirla en este mundo pecador que ha buscado muchas formas de explicar su realidad por medio de filosofías humanas, quedando vacíos e insatisfechos porque realmente no pueden dar respuesta a las grandes interrogantes del ser humano, no son suficientes. Bueno, y como cristianos siempre velemos, ¿verdad?, por cumplir nuestra misión de proclamar la verdad que se expresa en las Sagradas Escrituras. La única verdad absoluta se encuentra en Dios. Ahora, ¿para qué fue todo este marco teórico que les acabo de presentar? O sea, en el fondo, para entender, sí podemos usar teorías sobre diferentes cosas que enseñan en educación, en psicología, en sociología, pero quedémonos con lo que es de acuerdo a la palabra, porque no todo se opone a la palabra. Y desechemos aquello que va en contra de la palabra. Entre esas cosas están los estilos de aprendizaje. O sea, yo creo que los estilos de aprendizaje y los que han definido los teóricos de los estilos de aprendizaje lo que han es estudiado cómo las personas reciben la información, cómo las personas aprenden. Y esto no es nada que esté en contra de las escrituras. Yo lo que quiero que vean, por ejemplo, decir que una persona aprende de diferentes maneras no es algo que sea contrario a las escrituras. Entonces, entre las muchas cuestiones desarrolladas por los no regenerados están precisamente
los estilos de aprendizaje. El término estilos de aprendizaje se refiere al hecho de que cada persona tiene su propia forma de aprender. Cada individuo tiene sus propios métodos o estrategias para procesar la información y tiene una tendencia o preferencia de hacerlo de una forma determinada. Aunque el hecho de que yo tenga cierta preferencia por una estrategia no quiere decir que sea lo mejor, ¿verdad? Que sea efectivo. Por lo que siempre es bueno explorar nuevas estrategias que sean más acordes a las aptitudes y características que Dios le ha dado a cada persona. Han surgido varias teorías de cómo representamos, organizamos y retenemos la información. En esta lección voy a hablar de tres, no son las únicas. O sea, yo voy a mencionar tres. Voy a mencionar la de la programación neurolingüística, también conocida como el modelo BAC, donde BAC significa, bueno, es un acróstico para visual, auditivo, kinestésico. También el modelo de las inteligencias múltiples de Gardner, bueno, y el modelo de Kolb. Em, Hay otros, por ejemplo, hay unos que hablan de los cuadrantes cerebrales. Lo que menciona es que dependiendo, o sea, que el cerebro tiene diferentes cuadrantes y que hay personas que piensan más con una parte del cerebro y que por eso es que aprenden así, porque usan más esa parte del cerebro. Eso no lo vamos a ver aquí, es muy complicado. O sea, no es complicado, pero es que también tenemos, o sea, no es que sea tan complicado, ¿verdad? Pero también hay que ser prácticos. O sea, lo mejor es usar lo que es más comprensible para nosotros. Cosas que usted hasta un niño puede explicarle. Por ejemplo, para mí el modelo de Bach, que es uno de los más sencillos de explicar, usted se lo puede enseñar a cualquier padre de familia, a cualquier niño. No tiene que tener conocimientos muy, eh, no sé, no tiene que tener una formación muy avanzada para poder entender ese modelo, o el de las inteligencias múltiples de Gardner. Son modelos bastante sencillos. Ok, hablemos primero del modelo Bach, ¿verdad? Es que el modelo de la programación neurolingüística. Recuerden lo que yo les dije, precisamente el acróstico BAC lo que significa es visual, auditivo, kinestésico. ¿Ok? O sea, lo que representa este modelo es la forma en que la persona recibe la información y la representa mentalmente. Entonces, él habla de que la mayoría somos visuales, o somos auditivos, o somos kinestésicos. O sea, que algunos de nosotros, conste, no es que son exclusivos, yo creo que esto es importante. En cada uno de los modelos de estilos de aprendizaje, lo que dice es que una persona tiene uno de estos tres como la forma donde aprende más, ¿ok? Quiero que entiendan. Por ejemplo, muchos hoy en día son visuales, pero no implica que no puedan aprender auditivamente, ¿ok? Yo, por ejemplo, creo que yo tengo la tendencia a ser más visual. Pongo mi propio caso, o sea, yo soy más visual, pero igual yo puedo aprender auditivamente, o sea, yo puedo poner una grabación de audio mientras estoy haciendo algo y estoy escuchando y estoy aprendiendo. Hay personas que hacen eso y no les queda nada, ¿sí? Porque son solo visuales y no les queda nada al auditivo. Va a haber el caso al revés, personas que aunque vean las diapositivas muy bonitas como yo se las estoy poniendo ahora en esta presentación, no están aprendiendo nada de lo que leen porque todo es más bien auditivo, lo que están aprendiendo es de la conferencia. Y también están las personas kinestésicas, ¿verdad? Voy a explicarlo entonces, porque realmente no lo he explicado, entonces voy a explicarlo. La idea es que hay personas que representan la información de manera visual
y que todos recuerdan las imágenes. Las personas que las representan de manera auditiva, lo que recuerdan es el sonido, lo que escucharon. Y en el fondo, el kinestésico recuerda lo que siente con el tacto, con los movimientos. Recuerda más lo que hizo, tal vez. Entonces, cada uno, o sea, cada persona maximiza más uno de estos sistemas de representación, mientras que otros casi no los utilizan. Es posible que todos hagamos una combinación de los tres, pero siempre va a haber uno que usamos más. O sea, eso es lo que yo quiero que entienda. No es que yo no aprenda cosas moviéndome, pero probablemente eh, aprendo más visualmente y tiendo, por ejemplo, a hacer las presentaciones de esta manera porque aprendo mucho visualmente. O sea, nos pasa mucho eso. Repetimos el modo en que, o sea, creemos que las otras personas aprenden igual que nosotros, entonces enfatizamos más eso, ¿verdad? Es parte de lo que hacemos los seres humanos. Interpretar que los otros son igual a nosotros cuando no. Bueno, Dios a todos nos hizo diferente. Ok, entonces las personas visuales van a aprender mejor cuando leen o ven la información de alguna manera gráfica. Los alumnos auditivos aprenden mejor cuando reciben la información expresada oralmente y pueden repetirla a otros. Eso es muy interesante. Los auditivos no solamente aprenden escuchando, sino también repitiendo. Bueno, inclusive muchos yo les puedo decir, bueno, ¿usted qué aprendió de este curso? Y resulta que haciendo un resumen, después de cada lección, si usted hace un resumen y se lo cuenta a otro, un auditivo, se va a acordar de lo que dijo después y le va a quedar mejor grabado, simplemente por habérselo contado a otra persona. Ahora, si la información la asociamos a sensaciones, movimientos corporales, es que somos kinestésicos. ¿Qué es lo que pasa? En el fondo, el sistema educativo enfatiza más lo visual y lo auditivo y no tanto lo kinestésico. Entonces, vamos a decir, en nuestro sistema educativo, generalmente los más relegados son los que aprenden de la forma kinestésica, para los que representan kinestésicamente la información. Vamos a un segundo modelo, el modelo de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, ¿verdad? Bueno, ya les dije, esta teoría fue desarrollada por el psicólogo Howard Gardner en su libro Frames of Mind. Si lo traduzco literalmente, la verdad no me fijé cómo se llama el nombre en español, pero sería como marcos de la mente, algo así. Amplía el concepto de la inteligencia, el cual antes se veía solo como el IQ, como el coeficiente intelectual, que básicamente lo que medía el IQ era la, la, la capacidad de resolver problemas, ¿verdad? En el fondo, lo que miden, digamos, los test de IQ o de coeficiencia intelectual son más el razonamiento lógico matemático y el razonamiento verbal. No sé cómo será ya en Chile. Yo estoy dando esta conferencia desde Costa Rica a estudiantes chilenos. Hago el comentario porque está siendo grabada, entonces posteriormente no sé de qué países van a escucharla. Pero entonces no sé cómo será en Chile, pero aquí por lo menos las dos universidades más grandes, bueno, las tres universidades más grandes de Costa Rica hacen examen de admisión o una prueba de aptitud para poder entrar a la universidad. Particularmente el examen de admisión de la Universidad de Costa Rica y del Instituto Tecnológico de Costa Rica, básicamente tiene dos partes y hasta está así bien marcado en el examen. Son dos partes. Una parte de razonamiento lógico matemático y otra parte
de razonamiento verbal. Y se supone que eso predice el éxito en la universidad y por eso prueban, o sea, por eso ponen esas pruebas para ver quién entra a la universidad y quién no. Porque para ellos es una forma de predecir el éxito en la universidad y por eso muchas universidades aplican estos test. Hay una tercera universidad, que es la Universidad Nacional, sería como la que está en tercer lugar de importancia, digamos, aquí en Costa Rica. Eh, sí aplica un test, pero ellos sí son un poquito más amplios, o sea, están tratando de medir un poquito más las inteligencias múltiples, tal y como lo dice Howard Gardner. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, en el fondo, la mayoría de universidades, aún el famoso SAT, ¿verdad? SAT, que se aplica en Estados Unidos, también, en el fondo es lo mismo, o sea, solo está midiendo dos cosas: inteligencia lógico-matemática e inteligencia verbal. Entonces, ¿cómo es en Chile, hermanos? O sea, ¿hay algo similar o estoy hablando de algo ajeno a su realidad? Con esto de los exámenes de admisión o pruebas de aptitud para entrar a las universidades. Aló, pastor. Sí, Ya aquí en Chile tenemos una prueba para entrar a la universidad que antiguamente se llamaba PSU, ya, que mide lo que son las habilidades, como dice usted, lógicas matemáticas, la parte del lenguaje, hay una parte de ciencias que entra química, biología, física, y hay una parte de historia, que solamente se mide la historia de Chile. Ya es una prueba muy criticada porque no ve las diferencias como vimos acá de inteligencia, sino que mide solamente actitudes que podríamos decir son habilidades duras, ya lo que nosotros llamamos acá, ya como el uso de las matemáticas y el lenguaje, ya. Entonces también hay otras pruebas que también aquí se mide la calidad, como es el CINCE, que se aplica en segundo medio y en séptimo básico, si no me equivoco, ya que mide actitudes también lógico-matemáticas y lo que es el lenguaje y comprensión lectora, ¿ya? Y hay otras pruebas más que no me acuerdo, pero que son de medición internacionales. ajá. Ya en general, si nosotros pudiéramos decir dónde estamos nosotros en la parte educativa, estamos relativamente, podríamos decir, comparado con los países desarrollados, estamos como en el último lugar. Ya en Latinoamérica estamos como, podríamos decir, entre segundo y tercer lugar, ¿ya? Y tiene que ver con el uso de que en Chile, por ejemplo, se dice que la gente no sabe leer, ¿ya? Y que la comprensión matemática es baja, ¿ya? Entonces, siempre, todos los años sale podríamos decir, como la misma prueba y siempre salen los resultados a veces peores que el año pasado. ¿Ya? Entonces, siempre estamos como diciendo en qué está fallando la educación, si son los profesores, si es el dinero, si hay diferentes situaciones. También está el tema del estrato económico, donde la gente que tiene mucho dinero tiende a sacar mejores resultados, por ejemplo, al entrar a la universidad. Entonces, eso es como la problemática chilena, como en grandes rasgos que nos caracterizan y que son como las deficiencias que tenemos como país, que es la comprensión lectora y lo que es el uso de lo que es la matemática y la lógica matemática, que son las deficiencias como país que siempre todos los años se nos encara en las noticias. Ok, hermanos. Gracias, Patricio, por todo el resumen que me hiciste, ¿verdad? De la realidad chilena. Obviamente vamos a editar este video y todo ese resumen no va a salir, ¿verdad? Yo luego voy a editar el video, ¿verdad? Yo trato de que no salgan sus caras, ¿verdad? Y ese tipo de cosas, ¿verdad? Por aquello, ¿verdad? Que siempre hay personas que dicen, no, yo no quiero salir, ni modo. Muchas veces su voz va a salir, ¿verdad? Cuando yo los he puesto a leer comentarios, pero eso es otra cosa, ¿verdad? Cuando los pongo a leer textos bíblicos y cuando los pongo a leer
cita, digamos, ahora que Guillermo leyó una de Juan Calvino. Regresando al tema, ¿verdad? En el fondo, muchas de estas pruebas, ¿verdad? Que se hacen en los diferentes países de Latinoamérica, solo miden eso, ¿verdad? Solo miden in- inteligencia verbal, inteligencia lógico-matemática, y no solo es así en Latinoamérica, sino que en general en Estados Unidos, en casi todo el mundo. En- entonces, este psicólogo, Howard Gardner, él cambia el concepto de inteligencia y ya no lo ve solamente como una capacidad de resolver problemas, sino que en general lo define como una capacidad, o sea, como una capacidad para diferentes cosas. ¿Ok? Y si es una capacidad, se puede desarrollar. No es algo que se queda ahí, o sea, no es que yo tenga un IQ de 150 y ahí se quedó en 150, no va a cambiar. ¿Ok? No, sino que el IQ puede, las inteligencias pueden desarrollarse, pueden cambiarse, pueden aumentarse. Entonces él plantea 7 inteligencias, luego se agregó una octava, pero básicamente él plantea la lógico-matemática, la inteligencia verbal, la inteligencia kinestésica, la inteligencia musical, la inteligencia espacial, la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal. Como les dije, posteriormente se agregó la inteligencia naturalista. Ahí en el manual del curso, ustedes pueden ver eh, una tabla, ¿verdad? Que he tomado de un autor, donde se ve muy bien, ¿verdad? Cómo se define cada una de esas inteligencias y las diferentes actividades que muestran, o sea, las diferentes actividades asociadas a cada una de esas inteligencias, ¿verdad? Qué sé yo, usted tiene muy claro probablemente la lógica matemática, ¿verdad? Que es esa capacidad para usar los números, razonar, eh, bueno, todo. Creo que esa no tengo que explicarla tanto, ¿verdad? Igual a la lingüística verbal es la capacidad de usar palabras de manera efectiva. Mucho lo usan los poetas, los periodistas, los escritores, los oradores, etcétera. La capacidad kinestésica, que es capacidad de usar todo el cuerpo en la expresión de ideas y sentimientos. La facilidad del uso de las manos para transformar elementos. ¿Quiénes tienen más esta inteligencia? Los atletas, los bailarines, los cirujanos, los artesanos, los que hacen actividades deportivas, etcétera. Los o artísticas como la danza o expresión corporal, ¿verdad? La espacial, eh, bueno, es la capacidad de pensar en dimensiones que permite percibir imágenes externas o internas, recrearlas, transformarlas. Está muy presente en pilotos, marinos, escultores, pintores, arquitectos, etcétera. La musical creo que es muy evidente, ¿verdad? O sea, la capacidad de percibir, discriminar, transformar y expresar las formas musicales, ¿verdad? Presente en todo lo que tiene que ver con música, ¿verdad? Bueno, aunque también aquellos que les gustan los sonidos de la naturaleza. Y la interpersonal es la capacidad de entender a los demás e interactuar eficazmente entre ellos. O sea, esto también, a mí me parece hoy en día sumamente importante la capacidad interpersonal, ¿verdad? Para poder trabajar en equipo, ¿verdad? Que es una de las competencias más importantes que se necesitan en la empleabilidad hoy. Está presente en actores, políticos, buenos vendedores, docentes exitosos, etcétera. La capacidad intrapersonal, que es la capacidad de construir una percepción precisa respecto de sí mismo y organizar y dirigir su propia vida. Eh, Generalmente los teólogos tenemos buena la capacidad
intrapersonal. O sea, es muy interesante. Pero también los psicólogos y otros que buscan ayudar. Generalmente somos buenos en el análisis intrapersonal. Por otra parte está la naturalista, ¿ok? Que ya se agregó posteriormente. Me parece un poco forzada, sí, honestamente, pero los que defienden las ocho inteligencias la ponen, digamos, que es la capacidad de distinguir y clasificar elementos del medio ambiente, objetos, animales o plantas. Bueno, cosas que la tienen como la gente que trabaja en campo, botánicos, cazadores, ecologistas, paisajistas, los niños que aman los animales, etcétera. Ok. Entonces, este es su modelo, o sea, es el modelo de inteligencias múltiples. Ahora es interesante porque a veces creemos que en nuestro mundo primero creemos que solo es importante la universidad y que es la única manera. O sea, que si usted llega a ser universitario, tiene el éxito asegurado. Donde hay mucha gente, personas que se gradúan de la universidad y terminan trabajando en otra cosa, que no es relacionada hasta con lo que se graduó en la universidad. A veces yo creo que, ¿cómo podemos decirlo? Se me fue la palabra. La palabra que es contrario a subestimar, más bien, sería, a ver, alguien que me ayude, sino que lo busque. An- Antónimo de subestimar, más bien sería sobreestimar, ¿no? Sobreestimar. Entonces, más bien a veces yo creo que sobreestimamos la universidad. Cuando la realidad es que no todo el mundo va a ir a la universidad, hermanos. Y teorías como esas de inteligencias múltiples lo que nos dicen, sí, por ejemplo, va a haber gente que se va a destacar siendo músico, o gente que se va a destacar, eh, no sé, siendo bailarín o otra cosa, o sea, no necesariamente actor. Y por ejemplo, un actor o un músico tal vez no necesariamente necesita ser buenísimo en inteligencia verbal y en lógico-matemática. Por otra parte, las inteligencias que tienen más que ver con habilidades sociales, como la interpersonal y la intrapersonal, también son muy importantes hoy en día. O sea, no todo. O sea, hay gente que es sumamente inteligente, pero es insoportable, socialmente hablando, ¿verdad? No pueden trabajar con nadie, nadie se lo soporta en el trabajo. Tal vez es el supergenio de la oficina, pero nadie se lo soporta. O sea, ¿cuántos conocemos a alguien así? Entonces, ¿por qué? Porque también las inteligencias interpersonales e intrapersonales son importantes para el éxito. Entonces, tratemos eh, de no pensar que solamente necesitamos la inteligencia lógico-matemática y verbal. No, hay muchísimas áreas en donde una persona puede desarrollarse y tener éxito, conforme a como Dios lo hizo. Porque si yo siento que si Dios a alguien le dio una gran capacidad musical o una gran capacidad kinestésica, tiene que desarrollar eso, porque es parte de lo que Dios le dio, parte de los dones, capacidades que Dios le dio. Entonces, bueno, esta es una de las teorías. Vamos con la siguiente, la última que vamos a ver esta noche. Ahí está, el modelo de Kolb. Esta es la última que vamos a ver esta noche, como les dije. Este dice básicamente así, supone que a la hora de procesar la información lo hacemos por medio de, ya sea una experiencia directa y concreta, que se les llama alumnos activos, una experiencia abstracta, que son alumnos teóricos, reflexiones sobre las experiencias, ¿verdad? Que eso le llama el alumno reflexivo, y experimentando con la información, el alumno pragmático. Y que cada uno se especializa más en una de estas fases, digamos, ¿verdad? Eh, entonces, por ejemplo, un alumno activo va a aprender mejor
no sé, cuando la actividad es un desafío, cuando hay emoción, pero no va a aprender bien, por ejemplo, si le ponen a hacer un papel pasivo, si tiene que interpretar, analizar datos, o si tiene que trabajar solo. En cambio, por ejemplo, un alumno teórico eh, va a aprender mejor con modelos, con teorías, con sistemas, con ideas, con conceptos que se le presente como un desafío y que cuando tiene la oportunidad de preguntar, de investigar, pero en cambio no va a aprender si son actividades donde se enfatizan emociones, sentimientos, o cuando tiene que hacer algo y no hay ningún fundamento teórico. Bueno, y así con cada uno, no voy a explicarlos todos, simplemente es un modelo, es un tercer modelo, tal vez de los tres que hemos visto en esta noche, tal vez sea mucho más fácil de entender, el visual auditivo kinestésico y el de habilidades, perdón, y el de inteligencias múltiples de Garner. Aunque este también no es tan complicado, ¿verdad? ¿Ok? Ok, ahora apliquemos a nuestro contexto como iglesia, a nuestro contexto como líderes, como pastores. O sea, ¿cómo aplicamos todo esto que hemos visto de los estilos de aprendizaje? Vean que el marco teórico más bien con el que di el inicio, más bien lo que hizo fue poner un sustento teórico de por qué aceptar este tipo de cosas. Ahora veamos bien en la aplicación, ¿qué tiene que ver con nosotros en la iglesia? ¿Qué tiene que ver con nosotros como líderes, como pastores, como maestros? Bueno, en primer lugar, podemos organizar talleres o sesiones individuales que enseñen acerca de los estilos de aprendizaje para que así cada persona identifique cuál es su estilo de aprendizaje y cuáles métodos de estudio son más conscientes con ese estilo. Esto tendrá aplicación inmediata en su rendimiento académico. A los jóvenes se les puede enseñar directamente en talleres, en sus clases de escuela dominical, en las reuniones de la sociedad jóvenes. Se puede hacer un solo taller o dar el tema en 3 o 4 sesiones de 1 hora. A niños también se les puede enseñar a su nivel, aunque quizás sea más adecuado dar un taller en la escuela para padres de la iglesia para enseñar a padres a identificar los estilos de aprendizaje de los hijos y las técnicas de estudio más adecuadas para su estilo de aprendizaje. Por último, son importantes los talleres o sesiones individuales para aquellas personas que ya son adultos y quieren de nuevo estudiar, cuando previamente han desertado en su vida de joven. A estos hay que ayudarles a desempolvarse y aprender nuevas formas de estudiar. Quizás las anteriores no fueron muy eficientes. Con ello estaremos trabajando en labores preventivas, evitando problemas de rendimiento, de deserción escolar y en general problemas de vida en el futuro. Recordemos lo que vimos la semana pasada, que estas cosas también son importantes porque el ser humano es integral. Si usted no estudia, si usted no se supera académicamente de alguna forma, va a tener problemas en la vida. Si tiene problemas en la vida, va a tener problemas eh, no solo económicos, sino a futuro hasta de familia. Por eso es importante crecer integralmente, ¿verdad? Que fue lo que hablamos la semana pasada. En segundo lugar, podemos enseñar acerca de estos estilos de aprendizaje a maestros, a líderes que trabajan con niños, que trabajan con jóvenes e incluso con adultos, para que sus métodos de enseñanza se ajusten más a los estilos de aprendizaje de sus pupilos. En lo personal, les recomiendo un libro que se llama Enseña a todos sus alumnos, estrategias para el aprendizaje de Clancy P. Hayes, creo que se dice, que explica cómo los maestros, o explica a los maestros más bien a enseñar de acuerdo a los estilos de aprendizaje de los alumnos.
Concluyamos, son 2 diapositivas para concluir esta parte. Entonces, número 1, Dios ha dotado a cada persona de una multiplicidad de dones, sin importar si éste sea creyente o no. O sea, cada individuo, Dios le ha dado una serie de dones que lo hacen diferentes y que deben ser desarrollados. ¿Para qué? Para que utilice correctamente esos dones, esas habilidades, esas competencias, esas aptitudes. Vean que hay muchísimas palabras que todas se parecen mucho. Es muy interesante. O sea, si nos ponemos a analizar en el ámbito cristiano, les llamamos dones, talentos. En cambio, en otros ámbitos le van a decir habilidades, aptitudes, competencias. Pero en el fondo todo se refiere a lo mismo, hermanos. Tal vez la gran diferencia es que cuando la Biblia habla de dones, está hablando de algo espiritual, es dones espirituales, ¿verdad? Que tal vez, pero en el fondo si nos ponemos a pensar, cualquier don viene de Dios, entonces cualquier don es espiritual. Bueno, entre la amplia gama de potencialidades que Dios ha dado a cada persona, están las relacionadas con los estilos de aprendizaje. Cada persona tiene su propio estilo. Puede que no lo haya reconocido, pero sí es importante ayudarle a identificar su propio estilo de aprendizaje y desarrollarlo para su propia vida. Y también a la hora que cuando nosotros trabajamos pastoralmente con las personas, pensar en cómo aprenden estas personas. Por otro lado, todos los que trabajamos, todos con los que trabajamos tienen su propio estilo. Bueno, ya se lo había dicho, ¿verdad? Y quizás no lo han aprovechado. ¿Qué me faltó? Nuestra intervención debe ser considerando cada estilo y cada capacidad personal, ¿verdad? Cuando trabajamos con las personas. Bueno, y con eso terminamos la exposición de la lección 2 sobre estilos de aprendizaje y pastoral del curso Consejería Académica y Vocacional.